Bienvenidos a Adoración en Familia. Vamos a continuar con esta serie de estudios tan importantes que hablan sobre la misión, las familias en la misión, el llamado de Dios para mi hogar. ¿Tú sabes cuál es el llamado de Dios para tu hogar? Esperamos que en esta serie de estudios puedas estar descubriéndolo junto a tu equipo, junto a tu gente, las personas que están contigo en esta misión tan importante. Recuerda que este libro es de la escritora Ellen White, pero es apenas una referencia para nuestra guía mayor, que es la Biblia. Así que si aún no la tienes contigo, búscala y tráela porque la vamos a necesitar. Vamos a comenzar el estudio de hoy. El tema es Fortalecidos para la Misión, un tema muy importante que vamos a abordar junto al pastor Rafael Rossi, junto al pastor Heisen Cordero, y vamos a iniciar con una oración. Pastor Heisen. Vamos a orar. Amado Dios y buen Padre, una vez más nos acercamos a ti en oración, porque eres el quien tiene poder para ayudarnos, quien tiene el poder para sostenernos y usarnos, Señor, como instrumentos. Padre eterno, bendice esta jornada de estudio, que los comentarios, que todo lo que aquí se aborde pueda ser guiado por ti para bendición de nosotros y de tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, nuestro tema de hoy, como ya lo habíamos mencionado, lo recordamos, fortalecidos para la misión. Pastor Rafael, ¿cuál es el texto bíblico que nos va a orientar en este estudio? Vamos a leer Romanos capítulo 15 y el versículo número 1, que está así. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. De acuerdo con las palabras de San Pablo, aquellos que tienen más fuerza, que son discípulos más experientes, deben tener la responsabilidad de cuidar de aquellos que están comenzando su jornada espiritual. Nosotros tenemos niveles diferentes. Hay personas que ya pasaron por experiencias con Dios por muchos años, que viven una vida con Dios y ya soportaron algunas situaciones, tentaciones, que otros aún no. Porque hay niveles diferentes. Así como en la familia. Tú tienes diferentes edades, entonces las edades tienen sus necesidades diferentes, sí. Sus objetivos son diferentes, sus desafíos son diferentes. Yo tengo la alegría de tener mi abuelita todavía viva. Está con 94 años y tiene un tipo de necesidad. Y mi hija menor, que tiene 16 años, tiene necesidades completamente diferentes. Entonces, en una familia, en un hogar, siempre hay personas con situaciones diferentes. Y lo mismo pasa cuando pensamos en la misión, cuando pensamos en la iglesia, cuando pensamos en la predicación del evangelio. Hay personas que están más avanzadas y hay personas que están comenzando. Como un bebé necesita de la leche, los que ya no son más bebés no pueden quedar con la leche. Hay que quedar con otro alimento. Claro. Si queda solamente con la leche, quedará con con problemas en su salud. Muchos problemas, porque no está toda su necesidad en la leche. Pero cuando es bebé, leche de la mamá. Pero cuando ya está grande, ya no es más la leche de la mamá. Ahí son otros alimentos. Así es la vida espiritual. Cuando está comenzando, necesita de la leche espiritual para crecer, para desarrollar. Después hay que pasar para alimentos un poco más sólidos, alimentos un poco más profundos, conocer un poco mejor la Biblia, profundizar el conocimiento. Muy bien, ¿y cómo podemos fortalecernos, pastor? Ya nos dieron un preámbulo muy bien explicado. ¿Cómo buscar esa fortaleza? En la misma dirección que ya inició el pastor Rafael, usando la ilustración de un bebé pequeño recién nacido, sí, necesita la leche, ¿no? Evidentemente, pero no solamente necesita la leche, ¿no? Imagínense a un bebé recién nacido y que le pongan ahí su biberón o su leche todos los días. A veces ni siquiera va a saber tomar la leche. O agarrar el biberón. Claro, no. ¿Por qué? Porque necesita una guía. Y allí la gran importancia de dos cosas. Primero, de las familias ya bautizadas, ya antiguas, que son un modelo para estos nuevos. Y en segundo lugar, la iglesia como tal, ¿no? Entonces, tomando ese principio, necesitamos enseñarles a tomar esa leche. Primero, ¿qué quiere decir eso? Necesitamos enseñarles a estudiar la Biblia, en primer lugar. En segundo lugar,
necesitamos enseñarles a congregarse, ¿sí? A relacionarse con los hermanos, con la iglesia, involucrándoles en algún departamento, en algún área. Y en tercer lugar, enseñándoles a compartir su fe. Por eso me gusta pensar en esa cita de Elena de White que dice que cada iglesia debe ser una escuela práctica de obreros cristianos. Se les debe enseñar a dar estudios bíblicos, a dirigir clases de escuela sabática, a llevar ayuda a los oprimidos. Qué responsabilidad. Entonces, ¿no? La iglesia es una escuela práctica. ¿Qué mejor que a un bebé recién nacido se le enseña a cómo comer, como en la vida en la vida de un bebé, ¿no? De un niño? El papá le enseña a comer, como decía el pastor, ya no le da las papillas, ya le va dando alimentos más sólidos, ¿verdad? Entonces le va a enseñar. Después del tenedor en la mano para que coma solo. Y ya después cubiertos. Y al ¿no? inicio va a ser. Entonces, claro, Sí. y quería llegar a eso, ¿no? Porque muchas veces no tenemos paciencia, ¿no? Ya encontraron iglesias donde antes de que la persona se bautice, le tienen una paciencia, lo invitan a almorzar, le recogen Sí. de su casa, lo llevan a la iglesia, lo tratan lindo. Una vez que se bautiza, como que parece que ya no tienen más interés. Entonces no debería ser así. Es más, cuando él se bautiza, recién empieza ahí una tarea. Y por eso la importancia de enseñarles a comer, a congregarse y también, por supuesto, a compartir su fe. ¿Y cuán complicada es esta parte? Era justo lo que conversábamos en estudios anteriores antes de la grabación, ¿no? Ese es el punto donde yo creo que a veces fallamos muchísimo los que ya tenemos más tiempo de iglesia, ¿no? En este interés por la persona, no para que se bautice, no, por la persona, y entender que al inicio esa persona te va a buscar. Tiene un problema, va a buscar a su referencia, necesita ayuda, necesita una oración. Entonces hay que estar con ellos, disponibles para ellos como amigos, literalmente. Y eso demanda tiempo, demanda compromiso y a veces no queremos pasar por ese proceso, ¿correcto? No sé, yo estoy hablando desde mi experiencia. No, está correcto, Silvia. Cuando nosotros estamos trabajando con una persona para presentar el Evangelio, nosotros no solamente podemos mirar a su vida espiritual, debemos considerar toda la vida de la persona. Como Dios Porque hace con nosotros. Otras necesidades, claro, hay otras necesidades y que nosotros podemos ayudar a las personas. Por ejemplo, yo no puedo entrar en una casa solamente preocuparme en enseñar la Biblia, enseñar Apocalipsis, de las bestias, enseñar de la mujer con vestida del sol, con la Cuerno luna abajo pequeño, de sus como pies, esas cosas así. Mira, son situaciones de la profecía, de los animales, del oso con 3 costillas en la boca, Uy, Señor. y miramos las cosas que parecen. Va a pensar que es una película de Sí, terror. Eso y en algún momento para los perdidos son una película de terror, pero son elementos de la profecía que son importantes conocer. Claro. Pero yo no puedo solamente preocuparme con el conocimiento de la Biblia. Debo preocuparme todo lo que pasa en la vida de la persona. Yo me acuerdo cuando yo comencé mi ministerio pastoral, yo trabajé 2 años como evangelista asociado, haciendo campañas de evangelismo, acompañando a un evangelista que era más experiente, tenía más años. Y entonces mi trabajo era predicar la noche y estudiar la Biblia con las personas en la casa durante el día. Y tenía una pareja misionera y nosotros damos estudio en una casa que tenía niños. Entonces con mi pareja hacíamos un acuerdo. Un día uno era que pasaba el estudio y el otro quedaba con los niños. Y así Claro. cambiábamos. Cada estudio teníamos el cambio. Y un día yo estaba para pasar el estudio y mi compañero estaba en el suelo jugando con los niños. En aquel día una niña no paraba de llorar. Lloraba. Y él no conseguía más hacer. Y yo estaba intentando estudiar la Biblia con la mamá. Y los niños estaban en el suelo, la niña llorando. Y hasta que mi amigo interrumpió el estudio y preguntó: señora, ¿ocurrió algo con la niña? ¿Por qué está siempre tranquila? Y la mamá dijo: hace 2 días que no comemos nada, no tenemos comida. Entonces yo cerré mi Biblia y entonces dice a ella: señora, hoy no vamos a tener el estudio. Vamos a salir, vamos a comprar alguna comida para ti, vamos a traer la comida para que tú hagas la comida para los niños, para la niña, para que puedan estar tranquilos. Y después regresamos para continuar el estudio. Eso tocó mi corazón. Amén. Porque nosotros no podemos estudiar la Biblia con alguien que está con hambre. Y nosotros como evangelistas debemos tener la sensibilidad. Y hablé de una situación: hambre.
pero hay otras. Exacto. Y si la persona tiene un Muchas problema, veces, ese exacto. problema es una barrera que la persona no va a conseguir concentrarse en el estudio mientras nosotros nos ayudamos a solucionar esos problemas. Y sin irnos para afuera, en nuestra propia casa. Muchas veces el hijo está pasando por una situación que no quiere contar, la esposa, esa percepción que tenemos que tener, ¿no? Y ese amor por las personas realmente. ¿Por qué, qué te sucede hoy? ¿Te veo un poco triste? ¿Quieres conversar? Ese tipo de fortaleza yo creo que es lo que nos está hablando el estudio, ¿correcto? Unos a los otros. Es que justamente en el contexto del curso que estamos estudiando, Silvia, a veces estamos tan afanados, y yo ya conocí familias, ancianos, líderes de iglesia que tienen familia, ¿no? Y que están tan ocupados, tan afanados en ganar gente fuera, ¿no? Y que está bien, esa es la misión que Dios nos ha dado. Pero tristemente descuidamos la casa, ¿no? Y hay gente que necesita, ¿no? Hay el hijo, la esposa, como bien mencionabas, que también están sufriendo necesidades, y uno solamente pensando en la gente de fuera. Por eso me gusta pensar en esto, en que familias fuertes tienen iglesias fuertes. Es decir, que la iglesia es el reflejo de la familia. ¿No? Claro. Y por eso es que se dice siempre que la familia es el núcleo de la sociedad. Yo siempre, y utilizando esa premisa, también podríamos decir, ¿no?, que las familias son el núcleo de la iglesia. Claro. Dime cómo están tus familias y te diré cómo está tu iglesia. Entonces debemos preocuparnos en fortalecer a esa familia que será esa luz, ¿no?, para un mundo en caos, en tinieblas. Pero ¿cómo hacemos si ese foco de allí, utilizando esa ilustración, no tiene la luz potente o está con los filamentos malogrados? No va a alumbrar nada, al contrario, va a ser quizás un obstáculo. Por eso necesitamos fortalecer la familia. Y lindo, pastor, ¿no? Necesitamos suplir las necesidades afuera, pero también adentro de nuestras casas, para que sean fuertes. Muy bien, y estamos llegando a la parte final de este programa. No nos vamos sin antes hacer una oración. Pastor Heisen, por favor, nos acompaña. Vamos a orar. Querido Padre, Señor, gracias, Señor, porque estas familias que tú llamaste, que tienen como prioridad el cumplimiento de la misión, también son de carne y hueso. Tienen sus propias necesidades, sus propias dolencias, Señor. Y allí queremos una vez más, Señor, agradecerte porque hay armas para fortalecernos, para que el padre, la madre, las familias sean fuertes, para que cumplan una misión con intención, Señor. Padre eterno, perdónanos si no hemos estado atendiendo a las familias como tú quisieras, Señor, y esas familias no han estado alumbrando a las demás personas. Ayúdanos, Señor, a cumplir ese rol como tú quieres. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.